Shalom, amados hermanos, que el eterno Yahweh les bendiga. Vamos a continuar con el estudio del libro de Abdías, segunda parte. Y vimos en la primera parte que hay un juicio contra Edom, que es también Esaú, monte de Seir, y que la capital de Edom era Bosra. Un ejemplo de un edomita, o también en las escrituras, idumeo, era Herodes, aquel que mandó a matar a los niños inocentes de los judíos en el tiempo de Yeshua. Alguien que tiene ansias de poder, de dominio a costa de cualquier cosa. El orgullo es que predomina y por eso viene este juicio a Edom por su orgullo. La primera cosa que Elohim aborrece y odia es los ojos altivos, que es orgullo y soberbia, que da lugar a multitud de pecados, y uno de ellos es el dominio, ejercer poder, dominio del pueblo, ocupando o queriendo ocupar el lugar de Elohim. El orgullo ciega al hombre de tal manera que lo que hacen, ellos lo justifican como bien o como algo bueno o por una buena causa. En la primera parte vimos que Yahweh levanta pueblos contra Edom como vara de castigo, donde a Edom no le dejarían nada. No importa si se escondía, no importaban sus fortalezas que él construía. Para Elohim nadie se puede proteger, ni un búnker que valga, por más caro que sea, él lo va a encontrar donde quiera. Dice que si pusieran su nido en las estrellas, de ahí él lo va a bajar. Por eso dice que normalmente el ladrón entra, roba y deja algo, pero que a Edom no le va a dejar absolutamente nada. Y ahora vamos a continuar con el verso 7 en adelante. Pero antes de esto, para entender más sobre Edom, vamos a Isaías 63. Y vamos a ver más sobre este juicio, a quien se le es dado el juicio. Dice en el verso 1, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Entonces miren, Edom, recuerden la capital de Edom, Bosra, y tiene vestidos rojos. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Y responde, ¿verdad? Yo, el que habla en justicia, grande para salvar. A ver, y entonces, ¿quién es este? ¿Quién es este que es hermoso en su vestido? ¿Quién es que es grande en poder, que es grande en salvar y que trae justicia? Porque dice que viene de Edom. Y fíjense que hay predicadores que dicen que Abdías ya pasó, porque Edom no existe hoy. Para Yahweh sí existe, y hoy tenemos que ver quiénes son, y ya hablamos que solo hay dos grupos, trigo y cizaña, ovejas y cabritos, Edom e Israel, izquierda y derecha, etc. Entonces, Edom son los hijos de la ira, y lo vamos a ir mirando a través de las escrituras. En Isaías 63:2, donde dice, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Entonces, alguien que estaba vestido de blanco, que pisa un lagar de uvas, mancha su ropa al salpicar. Eso lo vemos en Apocalipsis 14, verso 18, donde dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Aquí me llama la atención la palabra fuego. ¿No serán los impíos consumidos por el fuego, según dice las escrituras? Que la tierra y el cielo están preparados para el fuego, para perecer. Y dice que llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete la hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Primero, la siega es el fin del siglo. Segundo, las uvas eran agrias. Tercero, las cosechas de las uvas son a la salida del año, para la fiesta de Sukkot, fiesta de las cabañas, fiesta de tabernáculos, y que están maduras para el juicio. En el verso 19 dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Elohim. Ahí estamos mirando el juicio de las uvas y la razón del por qué aquel que tenía la vestidura roja, que le pregunta por qué son rojos tus vestidos, ¿verdad? Y él le dice que él pisó el lagar de la ira de Yahweh.
Entonces aquí vemos en Apocalipsis 14, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Fíjense que hace una comparación con las uvas y lo que sale, el vino, ¿verdad? Donde se hace el vino, con lo que es la sangre. Recuerden también las copas de la ira, la copa de vino, el cáliz en su mano que es derramado. Entonces, ¿la ira sobre quién? Aquí está claro que la ira es sobre Edom. ¿Y quién es que pisa este lagar y mancha sus vestidos? Yeshua, a quien se le ha dado el juicio. Y lo vamos a leer en Apocalipsis capítulo 19. Dice que el jinete del caballo blanco, dice en el verso 13, que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Elohim. Y volviendo a Isaías 63, recordando lo que dice el verso 2, que se le pregunta que por qué son rojos los vestidos. A lo cual él responde: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Amén. Sabemos que el rojo representa el pecado, la sangre roja. Como dice las escrituras en Isaías, ven, estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yeshua en su muerte por nuestros pecados estuvo cubierto rojo de sangre. Era la sangre pura de él que cubría nuestra sangre de pecado. La vaca roja es un ejemplo de su sacrificio para limpiar a los inmundos. Era roja. Los leprosos, limpiar los que están contaminados para poder ir y adorarle a él. Dice en el verso 4, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Esa es la parte de su segunda venida, cuando el año, ¿verdad?, de sus redimidos llega, que es el mismo día de la venganza. Es el mismo día. El día de la venganza es el mismo día de sus redimidos: venganza, juicio, destrucción, humillación para Edom, pero salvación, bendición, redención, restauración para Israel. Esta ira contra las naciones es resumida en un solo nombre: Edom. Y él le llama el pueblo de mi anatema. La palabra anatema significa maldición, excomunión, el acto que consiste en alejar a una persona de una comunidad de fieles. No tiene acceso a acercarse a Elohim. Perdió ese privilegio. Es condenado, apartado de un grupo al cual se le dio la oportunidad, al cual pertenecía. Podía venir, pero desechó las cosas espirituales, convirtiéndose así en un hereje, separado de Elohim para siempre. Y esto es la muerte segunda, que también es el lago de fuego. ¿Ven la relación de todo esto? Ok, ahora vamos a buscar otros lugares donde podemos también leer de esta profecía, y está en Isaías capítulo 34 del verso 1 al 8. Y fíjense algo importante que tenemos que entender: todos estos libros que yo les estoy mencionando, ustedes lo pueden ir y buscar y estudiarlo, porque hay mucha profecía del mismo tema contra Edom y todo nos va a llevar a lo mismo. En el capítulo 34 dice: acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, y escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Fíjense que hay un llamado a todas las naciones del mundo, porque Yahweh está airado contra todas las naciones. ¿Cuántas naciones? Todas. E indignado contra todo el ejército de ellas. O sea, estas naciones, él está indignado con los ejércitos, esos ejércitos militares que tienen. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército,
como se cae la hoja de la parra y cómo se cae la de la higuera. Y podemos ver una referencia a esto en Apocalipsis 6, 13 al 14. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Ustedes están mirando que naciones juntas, todas las naciones que vengan, se resume en un solo nombre, el pueblo de la maldición, el pueblo de su anatema, y te lo menciona aquí. Entonces, fíjense que dice dice, llena está de sangre la espada de Yahweh. Y luego en el verso 8 dice, porque es día de venganza de Yahweh, año de retribuciones en el pleito de Sión. Hay un pleito. Entonces, hay un fuego también que no se apaga, y lo vemos en el verso número 12. Dice, llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. Y dice que sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie sobre ella. Entonces, si leemos desde el principio del capítulo 34, donde se le hace un llamado a las naciones, donde él dice que las va a destruir, donde dice que muchos serán los muertos, que Yahweh está airado, luego dice que su espada está embriagada contra Edom. Entonces podemos entender que solamente hay dos, Edom e Israel. Entonces, Edom son los enemigos, son los vasos de ira, y eso ya lo vimos en el estudio número 1 que hicimos del libro de Abdías, no en la introducción, sino en la parte 1. Ok, entonces todo esto es un juicio para Edom. Fíjense también que en Jeremías capítulo 49, y lo pueden leer del 7 al 22, nos habla del castigo de Edom. Y en el verso 8 dice, quebrantamiento de Esaú traeré sobre él, en el tiempo en que lo castigue. Y en el verso 10 hace una referencia del verso 5 y 6 de Abdías, es como si repitiera lo mismo. Dice, mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Verso 13, porque por mí he jurado, dice Yahweh, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será para Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. Aquí repite todo lo que se dio en el libro de Abdías, y se confirma con esto la palabra. Y nos habla de la arrogancia de Edom, que esa misma arrogancia pues le engañó, la soberbia de su corazón, y en el verso 18 que el juicio sería igual al de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Que fuego los destruyó. En Malaquías capítulo 1, a Edom Yahweh le llama territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. ¿En manos de quién está el juicio de Edom? Pues déjeme decirle que está del mismo Israel, donde Yahweh estará con ellos en batalla. Y esto ahora lo vamos a ver en Ezequiel capítulo 25 y del 12 al 14, le voy a leer, y también en Zacarías 12 del 4 al 9. En Ezequiel 12, 14 dice, así ha dicho Yahweh, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo, y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Yahweh, yo también extenderé mi mano sobre Edom, y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada. Y pondré mi venganza, escuchen, mi venganza, contra Edom. Ahí está, el día de la ira, el día de la venganza. ¿Contra quién? Contra Edom. Y ya vimos que Edom representan todas las naciones con las cuales Yahweh está indignada. Representan los enemigos de su pueblo y están entre todas las naciones. Entonces, al igual como ya hemos explicado, tienen su base, que es alrededor de Israel,
las tierras que ocupaba Edom en su tiempo, que son los enemigos de Israel hoy en día, pero también tienen todos sus aliados alrededor del mundo, todos los que son hijos de Edom, son los hijos de maldición, hijos de anatema, el pueblo por el cual Yahweh está indignado para siempre. Entonces, en manos de mi pueblo Israel, Él va a poner la venganza. Y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Yahweh. Miren, yo se lo voy a leer de nuevo, porque esto es importante. Y pondré mi venganza contra Edom en mano de mi pueblo Israel. Y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Yahweh. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que va a estar en manos de Judá. Zacarías capítulo 12, vamos a leer del verso 4 al 11. Dice la palabra: en aquel día, dice Yahweh, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén. Fíjense, habitantes de Jerusalén. ¿En quién tienen su fuerza? En Yahweh de los ejércitos, su Elohim. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. ¿Ustedes están escuchando? A todos los pueblos, a diestra y a siniestra. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. ¿Ok? Entonces fíjense, hay personas que aplican esta parte cuando Israel recupera la tierra en la guerra de los 6 días. Y es verdad, ellos arrasaron y ellos consumieron a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y fíjense que en el verso 7 dice: y librará Yahweh las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Ellos recuperan a Jerusalén. Entonces fíjense que en Zacarías capítulo 14 dice que la ciudad de Jerusalén será tomada. O sea, algo va a acontecer, va a pasar, donde el enemigo, ¿verdad?, va a tomar ventaja. Pero todo esto Yahweh lo va a reunir para luego él manifestar su gloria cuando los reúna. Es como quien dice: ok, vengan, todos van hacia allá, todos creen que van a ganar, ellos van a llegar a afligir a Israel. De alguna manera va a acontecer todo esto, pero él va a darle la victoria, porque la batalla es de él. Y la palabra nos habla de una aflicción de su pueblo, de Jacob. Entonces la aflicción tiene que venir para que ellos clamen al Elohim de Israel. Pero también nosotros que estamos en las naciones somos parte de esto, porque la misma escritura nos habla de que nosotros tenemos que llorar y sufrir y ponernos de luto por las cosas que pasan en Israel y orar con ellos. ¿Por qué? Porque no es con espada, como dice en Zacarías 4, ni con ejército, sino con su espíritu. Entonces, fíjense lo que dice aquí, en el verso 8. En aquel día Yahweh defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuera débil, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como Elohim, como el ángel de Yahweh, delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Entonces están mirando que dice que serán fuertes, que serán como David, que serán como el ángel de Yahweh delante de ellos, que él va a destruir a todas las naciones que vinieron contra su pueblo, que él los va a defender. Entonces la victoria es de Israel. La humillación, destrucción es para Edom. No importa cuánto ellos dominen ahora, no importa hasta dónde lleguen, no importa, Yahweh va a permitir hasta el momento preciso que él tiene todo preparado. Ahora, en Miqueas capítulo 4 y verso 11 dice: pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen: sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sión.
Y en el verso 12, miren lo que dice: mas ellos no conocieron los pensamientos de Yahweh, ni entendieron su consejo, por los cual los juntó como gavillas en la era. ¿Están mirando? Y en el verso 13 dice: levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Yahweh su botín, y sus riquezas al Elohim de toda la tierra. Increíble. Levántate y trilla. ¿Por qué? Porque tu cuerno será como de hierro. Vas a desmenuzar a todos esos pueblos y vas a consagrar todas esas riquezas. Entonces, seguimos mirando ejemplo en Zacarías 9:13 también, porque he entesado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Yahweh será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Yahweh el eterno Adonai tocará trompeta. Recuerden, las trompetas, fiestas, los moedín, el tiempo señalado. E irá entre torbellinos del austro. Yahweh de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Ahí está, el Padre está con ellos, los hace fuerte. Al tocar la trompeta, Él los va a amparar, ellos van a devorar, ellos van a hollar, y dice que será mucha la sangre derramada. Y vemos aquí 3 personajes que se mencionan: Judá, Efraín y Grecia. Entonces recuerde que a Efraín también se le llama Israel, y que esa flecha pues representa también al primogénito de su pueblo, quien es el Mesías, quien está con ellos para salvarlos. ¿Y cómo lo hará? Pues a través de su poder, y sus hijos estarán también como centinelas intercediendo. No te des descanso hasta que yo haya establecido a Israel, hasta que haya paz. Y ese es el trabajo que tenemos nosotros: interceder todo el tiempo como centinela, anunciando todas estas cosas. Ahora, vamos a ver qué representaría Grecia. Y Grecia es el que no es Israel, o sea, los gentiles, las naciones, Edom. Y veamos dónde nos cita la Biblia que Grecia hace referencia a los gentiles. Romanos 1:16. El Evangelio es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. También en Romanos 2, versos 9 y 10 dice: tribulación y angustia a todo aquel que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Entonces vemos que judío representa a Israel y que griego representa a las naciones. Entonces vemos que según estos versos, el método de guerra que Yahweh usará es el mismo. Los enemigos se reúnen contra Israel, lo van a afligir, le harán mucho mal. Edom se va a alegrar y va a participar en alianzas de pueblos, va a estar ahí al frente en la frontera, y una vez el Mesías, que es el mensajero de justicia, estará con ellos y le dará la victoria. Ahora, yo le voy a dar un ejemplo de una guerra muy similar a lo que va a pasar, y eso lo podemos encontrar en Segunda de Crónicas capítulo 20, y vamos a leer el Valle de la Decisión, que es esta guerra que podemos estudiar aquí, y el Valle del Juicio, que es el mismo, que también se le llama Valle de Josafat. ¿Y qué tal le parece que esta guerra es muy parecida a la guerra que viene? Josafat en hebreo es Jehoshaphat, que significa Yahweh ha juzgado o juicio de Yahweh. El rey Josafat vino a una guerra, o sea, iba a ser invadido, y casualmente, adivinen con quién, ¿verdad? Iba a pelear. O sea, ¿quién iba en contra de ellos? Y eran numerosísimos y ellos no podían contra ellos, que es lo mismo que va a pasar cuando todas las naciones se reúnan en contra de Israel. Pues son Moab, Amón y Edom. Y ellos ocupan la misma tierra. Entonces, en Segunda de Crónicas capítulo 20 podemos leer todo porque es muy bueno este tema. Resulta que Judá entra en temor y aflicción y clama al Elohim de Israel. Y dice en el verso 11:
He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste. Fíjense que esto es justamente lo que quieren hacer hoy. Ese pedacito de tierra que le queda a Israel, pues se lo quieren quitar y dárselo a los palestinos. Y ese va a ser pues el motivo por el cual las naciones se van a unir en contra de Jerusalén. En el verso 12 dice, oh Elohim nuestro, ¿no los juzgarás? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que vienen contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Fíjense, exactamente esto mismo va a pasar y será en el mismo lugar, porque ya está escrito en la palabra, que será en el mismo valle de Josafat, el mismo valle de juicio. Josafat es Yahweh ha juzgado. Y fíjense que él está diciendo, no nos vas a juzgar, ellos no quieren quitar la tierra que tú nos diste. Y miren lo que dice Joel 3:9. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Yahweh, a tus fuertes. Entonces, Yahweh va a todos esos fuertes, lo va a reunir a una para traer la venganza y el día de la ira. Y dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿Están escuchando? Valle de Josafat, todas las naciones de alrededor. Y dice, echad la hoz, porque la mies está madura. ¿Y quién representa a la mies? Pues su pueblo. Entonces representaría a la iglesia. Pero dice aquí que sería después de ser trillado, porque ya está listo, y para estar listo hay que trillarlo. Y dice, descended, porque el lagar está lleno. Fíjense, el trigo para ser recogido en el granero y la cizaña para ser echada en el fuego. Entonces, el lagar está lleno. Fíjense, el lagar representa a los impíos. A Edom rebosan las cubas porque es mucha la maldad de ellos. Y fíjense, recuerden el ángel que recoge cuando le dicen que la mies está lista, y luego pues que las uvas, que vendime la tierra y que trae la hoz y que la echen en el lagar de la ira de Yahweh. Y fíjense que es lo mismo que está hablando aquí, y que bueno, y luego habla de la sangre, de tanta muerte que habrá. Entonces dice aquí, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Yahweh en el valle de la decisión. Fíjense, muchos pueblos, valle de la decisión, que es el valle de Josafat, el día de Yahweh, el día de la venganza, el día de la redención, el día del juicio. Hay dos, exaltación y humillación, destrucción, salvación, Edom e Israel. Y recuerden, como hablamos ahorita, que no es con espada ni ejército. Lo que él va a hacer es con su Espíritu Santo, con la Ruach. La batalla no es nuestra, no es de Israel, es de Yahweh. Él peleará por ellos, y ya lo hemos visto aquí. En esta guerra, la instrucción, el medio para ganar era glorificarle. En la guerra de Josafat, por eso le puse el ejemplo. Cantar alabanzas, creerle a él, estate tranquilo. Y miren lo que pasó. En el verso 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. ¿Saben qué tenemos que hacer en tiempo de prueba? Alabe y adore y dé gracias, porque Él lo tiene todo en sus manos. Y cuando ellos comenzaron a entonar canto, oye, desde que comenzaron, Yahweh puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir, o sea, Edom, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, y no sobrevivió ni siquiera uno. Y tomaron entonces ellos las riquezas, alabaron a Yahweh, cantaron, adoraron, y las naciones de alrededor tuvieron temor. ¿Saben por qué? Porque Yahweh se glorificó, y ellos escucharon y entendieron que Yahweh había peleado contra los enemigos de su pueblo. Entonces, en el verso 30 dice que el reino de Josafat tuvo paz. ¿Por qué? Porque después de este juicio y de esta guerra contra los enemigos viene
la paz. Viene el día de reposo. ¿No les parece algo muy similar esto a lo que va a pasar de nuevo? A mí sí me parece. Y vendrá juicio y paz. Entonces, vamos al texto entonces de Abdías de hoy, que es el verso 7, ¿verdad? 8 hasta el 14. Vemos aquí en el verso 7 que hay una alianza engañosa. Y vamos a leer. Dice, todos tus aliados te han engañado. Fíjense, una alianza engañosa. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Verso 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Yahweh, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago, por la injuria a tu hermano Jacob. Te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. No debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos estaban escapando, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. ¡Wow! Eso sí que está tremendo. Vemos aquí esta alianza engañosa, similar a lo que pasó en esta guerra de Josafat, donde se matan unos con otros, se traicionan. Miren que ahí dice que los que estaban en paz con Edom, sus aliados, le traicionaron, hasta comían pan juntos, unos a otros. Y fíjense que otra característica de Edom era la injuria a Jacob. Esto es muy importante que lo entendamos. Injuria es un insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, honor, credibilidad injustamente. Injuria es una acusación, desacreditación a alguien, a una persona o a un pueblo, como lo escuchamos hoy, a los que injurian, acusan, desprecian a Israel, a los judíos, con el fin de causar daños morales que afectan su reputación, dañando la dignidad y el honor de la víctima. Han visto todas las mentiras que se dicen hoy sobre Judá, sobre Israel. Y el mundo se las cree, porque eso es lo que las élites quieren. Y los cristianos han caído allí, muchos, ¿verdad? No todos, y también los de raíces hebreas están cayendo allí. Eso es increíble. Y eso se llama injuriar. Alguien que empieza a hablar mal de alguien, mal de otro, en vez de mostrar las escrituras, edificar, lo que hace es injuriar. Entonces, Edom injuria e Israel edifica. Cuando venga esta guerra, dice que vienen extraños, o sea, que es gente extranjera que no son su hermano. ¿Por qué? Porque Edom se considera el hermano de Israel, el hermano. Y dice que viene gente extranjera que van a entrar en Jerusalén y que van a llevar cautivo al ejército de Israel. Y eso lo vamos a ver en el tercer tema, en Zacarías 14, donde dice que la mitad de la ciudad será tomada. Y fíjense lo que hace Edom. Él se jactó, y eso lo leímos ahora en lo que leímos del libro de Abdías. Él se jactó porque él es un injurioso, alguien que desprecia a Israel, y que sí, y que se ha puesto en el... Recuerdan que Edom, pues lo que quiere es ocupar el lugar de Yahweh, su orgullo, su soberbia y su arrogancia, para acusar,
Recuerden, injuriar, acusar, desacreditar una nación por medio de inventos y mentiras, y es algo que a diario lo vemos en las redes, ¿verdad? Pero Yahweh tiene promesas para Judá, para su pueblo. Y hoy muchos han caído en la trampa del enemigo, porque es fácil. Si tu perfil de tu Facebook lo que incita es al rechazo y al odio de Israel, o tu perfil lo que es edificación a su pueblo y amor, tú puedes darte cuenta quién es Edom y quién es Israel. Entonces, ya en el próximo estudio vamos a hablar de este día de Yahweh, del día del quebranto, de la angustia de Jacob, donde Edom debió ayudar siendo su hermano, pero no lo ayudó. Y luego pues vamos a ver cómo van a pasar las cosas, y ya para eso terminaríamos con el libro de Abdías. Amén. Que Yahweh me los bendiga mucho. Shalom, hermanos.